Os voy a contar qué os voy a contar y cómo lo voy a contar, ¿vale? Marina se ha centrado mucho en qué hacen los mercados de valores, qué normativa queremos aplicar a los mercados de valores para el desarrollo de las finanzas sostenibles. Yo os voy a contar qué hacemos desde el Ministerio, ¿vale? Y vamos a ir más allá de lo que serían los mercados de valores, vamos a abordar también la parte de crédito, vamos a abordar también otro tipo de instrumentos para promocionar las finanzas sostenibles. ¿Y cómo lo voy a contar? Pues abordaré tanto la parte económica como la parte jurídica, pero no vamos a repasar el contenido de la normativa, ya lo ha hecho perfectamente Marina, pero sí algunas reflexiones que yo creo que sí son útiles para saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y haré reflexiones tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista microeconómico. Y haré reflexiones, digamos, desde el punto de vista de lo que es política pública, ¿no? Cómo desplegamos política pública, cómo se identifican unos objetivos, cómo se eligen unos instrumentos y se van desarrollando. Bueno, lo primero que creo que tenemos que pensar es ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué imponemos toda esta cantidad de obligaciones de reporte? ¿Por qué estamos metiendo todos estos costes a nuestros bancos y a nuestras empresas? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿No? Y sobre todo, ¿por qué desde las administraciones públicas, por qué desde los poderes públicos queremos hacer esto? Bueno, no tenemos ninguna intención, no vamos a ganar nada imponiendo obligaciones. No, los bancos tienen que hacer su negocio, no tienen que ponerse a hacer informes, ¿no? Un fondo de inversión tiene que canalizar el ahorro, no tiene que ponerse a hacer informes y cálculos, identificar cosas, ¿no? Pero ¿por qué hacemos todo esto? Pues de nuevo tenemos un motivo económico fundamentalmente. Primero, desde hace aproximadamente 3-5 años, distintos organismos internacionales, organismos ligados a los bancos centrales, analizan los riesgos de cambio climático. Los participantes de los mercados financieros, y esto seguro que lo habéis estudiado en alguna asignatura y si no lo haréis, pues estamos acostumbradísimos a tratar el riesgo de crédito, riesgo de contrapartida, riesgo de mercado, riesgo de tipo de interés. Bueno, pues ahora empezamos a hablar de un nuevo riesgo, riesgo de cambio climático. ¿Qué ocurre? Riesgo de cambio climático, generalmente tengo que hacer primero proyecciones a 5, 10, 15, 20, 50 años, ¿no? El riesgo de crédito yo lo puedo medir en un préstamo a 7 años a una empresa y lo mido perfectamente. Entonces, la modelización, el horizonte, la medición del riesgo de cambio climático o del riesgo de sostenibilidad, el riesgo medioambiental, exige unas capacidades muy distintas a las que lleva desplegando y utilizando el sector financiero desde hace siglos. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Bueno, pues en todos estos estudios se demuestra que no hacer nada frente a las consecuencias negativas del cambio climático y los riesgos físicos es inasumible desde el punto de vista económico para cualquier jurisdicción, para cualquier país, para cualquier economía. Da igual que estés muy especializado en turismo o que seas una economía eminentemente manufacturera. Da lo mismo. El coste de no hacer nada frente al cambio climático es inasumible desde el punto de vista económico, estrictamente económico. Y además se demuestra que el impacto económico negativo de desplegar políticas de descarbonización y políticas frente al cambio climático son menores esos costes, todo es más asumible si se hace de forma predecible y de forma ordenada. Conclusión, ¿por qué tenemos una política climática? ¿Por qué tenemos una ambición en la lucha contra el cambio climático? Pues no solo porque nos guste mucho o poco Greta Thunberg, sino porque los números nos dicen que es lo óptimo desde el punto de vista económico, ¿vale? Y esto era un poco lo primero que yo quería contar en lo de la reflexión previa. Aquí aparece digamos que los fundamentos de los modelos económicos que se utilizan para poder sacar todas estas conclusiones y esto era lo primero que quería decir. Una vez que hemos asentado que ya no es solamente una cuestión política, no solamente una cuestión de preferencias sociales, sino que es una cuestión de optimalidad económica, lo siguiente es, vale, tenemos clarísimo que hay unos costes para transformar nuestra economía en una economía más sostenible, descarbonizada. Perfecto, ¿quién paga esos costes? O sea, es la siguiente pregunta inmediata, ¿vale? Entonces, toda la Unión Europea hace unos cálculos, asiente todos los presupuestos de todos los Estados miembros y el presupuesto de la propia Unión Europea y dice, no llegamos, no tenemos pasta suficiente entre todos para, desde el sector público, abordar y pagar los costes de la descarbonización de nuestras economías. Así de sencillo. ¿Qué necesitamos? El dinero del sector privado. Necesitamos involucrar al sector financiero privado para poder asumir los costes que supone la transición ecológica, transformar nuestro modelo productivo, transformar la forma en la que trabajan nuestras empresas y hacer más sostenible nuestro modelo de vida, ¿vale?
Y aquí es donde justamente entra todo lo que os ha contado Marina perfectamente. Entonces, es aquí donde decimos, oye, para yo movilizar al sector privado, al sector financiero privado, y que ayude a canalizar todos los recursos financieros hacia la transformación de las empresas, ¿qué voy a hacer? Todo lo que nos ha explicado Marina perfectísimamente, ¿vale? Pero sí creo que es importante no perder esto de vista en ningún momento, porque tanto la normativa como cada herramienta que vamos diseñando y vamos desplegando para esto nos hace correr el riesgo permanentemente de perdernos en esa herramienta pequeñita y desviarnos un poco del foco, ¿no? ¿Queremos transformar el sector financiero? Sí, queremos transformar el sector financiero, queremos un cambio cultural en los bancos. ¿Para qué? Para que se transformen las empresas, para que se transforme el modelo productivo, para que se transforme la manera en la que hacemos economía, ¿no? O sea, el sector financiero, como es su función, es un medio, es una canalización, pero el objetivo último no es pues cambiar los bancos, ¿no? Sino cambiar la forma del modelo productivo que tenemos. Vale, dicho esto, voy a centrarme en 4 cosas que hacemos en el Tesoro para promover las finanzas sostenibles. 1, la participación en la elaboración del marco jurídico europeo. Insisto, no voy a incidir más en el contenido, sino en cómo hemos elaborado este marco y sí que voy a elaborar un pelín sobre los retos que tiene y por qué esto es tan distinto al resto de la normativa. Voy a hablar de la emisión de bonos verdes del Tesoro, el bono verde soberano. Voy a hablar del plan de recuperación y del papel del ICO, que yo creo que es importante y nos va a ayudar a ver toda la parte de crédito y préstamo, y luego pues cómo hacemos la promoción, ¿no? ¿Por qué aquí, por qué en finanzas sostenibles las normas no son suficientes, ¿no? Creemos que las normas no son suficientes, cuando sí lo son en cualquier otro ámbito financiero, ¿vale? Bueno, pues empezamos. ¿Qué hace el Tesoro? Toda esta norma que os ha explicado Marina perfectamente se elabora de la misma forma que cualquier normativa europea, ¿no? Un procedimiento de codecisión, la Comisión Europea lanza una propuesta, se negocia en el Consejo, se negocia en el Parlamento, lo negociamos todos juntos y se publica. Bien, pues desde el Tesoro hemos participado en los grupos del Consejo donde se ha elaborado toda esta normativa. ¿Y esto cómo se hace? Para que podáis entenderlo de la forma más práctica posible. Pues hay que ir a Bruselas aproximadamente una vez al mes, 2 veces al mes, cuando la cosa ya está a punto de cerrarse, y tener reuniones a 27 con un orden del día e ir discutiendo, esto me gusta, esto no me gusta, esto prefiero así, esto así. Y luego remisión de comentarios por escrito. Se modifican los textos propuestos por la Comisión Europea y así es como se elaboran las normas. Imaginaros, en el año 2018, cuando nos dicen en nuestro departamento que toda la vida lo que hemos hecho ha sido MiFID y normas financieras normales, ¿no? Y nos plantan delante un reglamento donde tenemos que decidir si los objetivos medioambientales están bien o están mal. Tenemos que decidir si la adaptación al cambio climático, entonces claro, yo tengo que ir a mis jefes y les digo, mira, perdona, no, yo no puedo hacer esto, ¿sabes? Yo me dedico a imponer obligaciones a los bancos para que traten bien a sus clientes y para que no sean insolventes, pero a mí no me vengas a hablar del CO2 y de tal. Pues sí, señor, tuvimos que hacerlo, ¿no? A partir de ahí se montan unos grupos de trabajo con nuestros compañeros de transición ecológica y nos vemos obligados a aprender un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados en política financiera para poder acometer este reto y para poder hacer que estas normas funcionen lo menos mal posible, ¿vale? ¿Qué más hacemos? Aparte de estar en el Consejo y tener estas reuniones y participar y sentar la posición y decidir entre todos qué queremos, participamos también en grupos con la Comisión Europea, ¿no? Que ahora son súper activos en este ámbito, porque el marco normativo, insisto una vez más, y ahora daré un par de pinceladas, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque si generalmente en cualquier norma financiera los principales objetivos que queremos son estos dos, estabilidad financiera y protección al consumidor. ¿Yo qué quiero de los bancos? Que traten bien a sus clientes, que no les engañen, que les sean transparentes con sus comisiones, etcétera. Y luego quiero estabilidad financiera. Quiero que los bancos no se me hundan, ¿vale? ¿Y cómo hago esto? Con normas que generan obligaciones muy concretas, muy exhaustivas. Usted tiene que tener unos recursos propios de tanto. Usted no puede tener más riesgo de este, pim, 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 pim. O le digo, los contratos con sus clientes tienen que ser así, tienen que ser así. Vale, llego a las finanzas sostenibles. ¿Qué es lo que quiero? Por supuesto quiero estabilidad financiera y protección al consumidor, pero además quiero, lo que decía al principio, canalizar recursos hacia actividades sostenibles. Pues esto no es tan fácil. O sea, yo no puedo, desde el sector público, decirle a los bancos, obligatoriamente usted tiene que invertir en renovables en un porcentaje del 25%. Pues no puedo hacer eso. No puedo tener ese grado de intervención. Pero primero, porque yo
Insisto, una vez más, no sabría cómo tendría que hacerlo. Yo qué sé en lo que tiene que invertir, que yo me dedico a la normativa financiera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el marco jurídico? Lo que ha explicado Marina perfectamente. Decimos, mira, vamos a buscar la taxonomía para identificar las actividades económicas sostenibles. Esas actividades económicas, esas empresas, me tienen que dar datos, tiene que haber divulgación, ¿no? Y luego pues voy a acordar pues, una serie de herramientas, de instrumentos, los bonos verdes para tal. Entonces, bueno, se genera un poco todo esto. ¿Qué ocurre? Que en el año 18, cuando empezamos a hacer todo esto, volvemos a lo mismo, reglamento de taxonomía, mira, tengo una idea de lo que tenemos que hacer ahí, ya lo iremos viendo, esto nos va a llevar tiempo, esto no va a ser rápido. En la parte de divulgación, sí, porque como siempre he pedido divulgación, siempre no le gusta más al supervisor, al regulador, que pedir información a las entidades. Entonces, se hizo primero el reglamento de divulgación, sin tener muy claro los criterios comunes para entender que una actividad económica es sostenible o no, y las herramientas iban también por separado, ¿no? ¿Y por qué se hizo así? ¿Por qué? Porque hubiera sido mucho más lógico decir, oye, hasta que no tengamos una taxonomía no me pidas datos, hasta que no sepamos qué estamos buscando realmente, no me impongas obligaciones de divulgación. Entonces, desde el año 18 hasta el año 21, gran parte de las negociaciones era buscar un equilibrio entre los plazos de implementación y el grado de ambición de cuánto quiero yo acelerar todo esto, ¿no? Es decir, la implementación del marco normativo de la que acaba de hablar Marina tiene el reto de tener los datos adecuados para poder cumplir su función, que es incentivar y señalizar las actividades que queremos financiar. Este marco normativo no va tanto de obligaciones, que en la divulgación sí lo son, pero no en su objetivo último, sino de incentivar y canalizar. Entonces, esta forma de poner a trabajar las normas es distinta, es diferente a lo que solemos hacer, es diferente a cómo operan en el mercado y a lo que esperamos de los agentes del mercado destinatarios de esas normas. Por eso, el acompañamiento, la formación, por eso es tan importante, ¿no? La 8ª revisión de la Directiva de Registros de Capital no necesita grandes foros de formación o de diálogo, no necesita. Has cambiado 5 cosas, la gente ya se lo sabía, está. Pero aquí sí lo necesitamos, ¿vale? Y por eso, pues seminarios como este yo creo que son tan importantes. Entonces, como tal parte normativa, no quiero comentar nada más. Luego queréis que ahondemos en algo de lo que he dicho, fenomenal. Emisión de bonos verdes soberanos, ¿no? El Tesoro tiene una estrategia de financiación como cualquier entidad pública o privada, ¿no? Entonces, ya digo lo mismo, desde un poquito antes del año 18, desde el año 16, 17, la idea de emitir un bono verde pues ya formaba parte de los objetivos del Tesoro. ¿Por qué? Porque los bonos verdes, antes de la normativa, ya eran un instrumento de éxito en los mercados internacionales. De hecho, parte también, no es la justificación, pero parte del espaldarazo de lanzarse a hacer todo este marco normativo es, si esto ya está en el mercado, esto ya funciona muy bien, tampoco vamos a inventar la rueda. O sea, bonos verdes hay en todo el mundo pues desde el año 2005, 2008, 2010, pues fenomenal, esto funciona, simplemente vamos a darle cauce, vamos a darle forma y vamos a establecer pues, unos criterios comunes para que esto funcione bien, ¿no? Entonces, se decidió, y yo creo que esto ya fue en el año 20, fue en la pandemia, que el Tesoro también, dentro de su estrategia de financiación, iba a incluir la emisión de bonos verdes. Aquí tenéis unos datos, y esto es un poco lo que buscamos emitiendo un bono verde desde el Tesoro, ¿no? Señalizar la política medioambiental española, ¿vale? Porque cuando emitimos los bonos normales, ¿no? Cuando hacemos pues desde sindicaciones hasta las emisiones a 5 o 10 años, y hay roadshows con nuestros inversores, ¿no? El Tesoro tiene sus inversores como cualquier otra entidad. Si no es o sea, en los bonos normales, en la financiación en general, lo que van a mirar son mis cuentas, mis presupuestos generales del Estado, van a ver cómo van mis ingresos, van a ver cómo van mis gastos, y si les convence lo compran, y si no les convence no lo compran. Hasta ahora les convence y compran mucho, afortunadamente. ¿Qué hacemos con el bono verde? Justo lo que decía Marina, damos ese plus de información. Entonces yo le digo, mira mi política medioambiental, mira lo que hago con mi Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, mira lo que estoy haciendo con los PERTEs, y si te gusta, pues cómprame el bono verde, ¿no? Y si no te gusta, pues busca otro. Bien. ¿Qué hacemos también? De alguna forma promocionamos el mercado financiero sostenible en España. El bono soberano, el bono 10 años España normal, es una referencia en el mercado. ¿Por qué? Porque emitimos un montón, ¿vale? O sea, somos un bono muy, muy líquido. El mercado español, el mercado internacional, somos una referencia. Pues la idea es, oye, pues en el mercado sostenible queremos ser igual una referencia, ¿no? Sirve para ser una referencia en el mercado financiero sostenible en España.
Bueno, el bono verde nos lo llevaban pidiendo los inversores años, ¿no? ¿Por qué España no hace un bono verde? Ya lo ha hecho Francia, Alemania, todo el mundo tiene un bono verde, España lo tiene. Sí, venga, nosotros también. Y luego tiene ventajas puramente financieras, ¿no? Y sobre todo en lo que es diversificar la base inversora, ¿no? Es decir, quien compra un bono verde, grandes fondos de inversión, fondos soberanos, pues suelen ser también actores distintos, ¿no? De los que compran la deuda pública normal. En esta diapositiva intentamos ver cómo es la gobernanza del bono verde soberano. Nosotros, para emitir un bono verde normal, no llamamos a nadie, sinceramente, solamente lo sabe Hacienda y ya está, no tenemos que llamar a nadie. Para hacer un bono verde, tenemos que sentar como mínimo a 5 ministerios en una mesa y empezar a trabajar con ellos. Es decir, el Tesoro prueba su propia medicina. Nosotros, por una parte, hacemos las normas que pueden ser muy complejas, muy difíciles, la divulgación y tal, pero luego lo tenemos que aplicar. Ponemos un producto en el mercado y somos los primeros que tenemos que probar, oye, tengo que mirar la taxonomía, qué estoy haciendo conforme a la taxonomía, qué estoy haciendo, cómo divulgo esta información, ¿no? Entonces, no es que sea un ejercicio de responsabilidad, que obviamente lo tenemos que hacer, sino que además es un ejercicio de retroalimentación de lo que luego estamos haciendo en la propuesta normativa, en la elaboración de las normas. Entonces, quedaros un poco con esta idea de en una mesa, ¿no? que es exactamente lo que hacemos, o por Teams, pues representantes de distintos ministerios que proporcionan información al Tesoro para que nosotros podamos estructurar y emitir el bono verde, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Queremos emitir un bono verde, muy bien, ¿qué hay que hacer? Lo primero, hacer un marco de emisión. Un marco de emisión es un documento donde tú le explicas a tus inversores cuáles son los objetivos medioambientales que quieres conseguir, que quieres perseguir, y cómo utilizas el dinero de ese bono que estás emitiendo para conseguir esos objetivos, ¿vale? Esto en las empresas, y dejadme que lo diga así porque así lo creo, es más fácil que en el Estado, ¿no? Es decir, salvo en empresas multinacionales con 5 líneas de negocio, con distintos CNAEs, igual ahí están tan mal como nosotros. Es decir, una empresa que se dedica a hacer papel, pues tiene que mirar a hacer papel. Y hacer papel, ¿cómo se hace papel sostenible? Pues cambiando, como decía Marina, fuentes de materia prima o las fuentes de energía, lo que sea. Pero el Estado, pues no tiene nada que ver la sostenibilidad de la electrificación de los trenes de Adif que la política de aguas, que agroseguro, es decir, hacer el análisis medioambiental de todas y cada una de las políticas que tenemos en el Estado, pues tiene también su grado de complejidad, ¿no? Porque hacemos de todo, lógicamente, que para eso es el Estado, ¿no? Entonces, todo esto lo explicas en el marco, de bonos verdes, lo explicas a tus inversores. Eliges una serie de objetivos del programa, los nuestros son estos, le explicas a tus inversores qué tipo de cosas vas a hacer, qué tipo de gastos vas a incluir en ese bono verde, capital, corriente, lo que sea, y cuáles son los periodos a los que te estás refiriendo de los presupuestos que quieres financiar. Y luego las exclusiones, ¿no? Las exclusiones son muy importantes. Yo creo que las exclusiones juegan en cualquier tipo de instrumento financiero donde dices, oye, estos son mis objetivos. Yo te voy a demostrar cómo cumplo con estos objetivos, pero la información de la que dispongo no es perfectísima, porque es que igual estoy financiando algo que ya está en marcha. Entonces tú ponte ahora a hablar con el tío que está electrificando los trenes y dile que te dé toda la documentación de los grados de CO2 que se reducen con cada 100 kilómetros de la nueva línea electrificada. No lo va a tener, ¿vale? Igual que no lo va a tener probablemente en una empresa a la que le hagan la misma pregunta al señor que está en la fábrica haciendo las cosas, ¿no? Entonces, las exclusiones, el compromiso de exclusión de decir, mira, yo estoy haciendo esto, y estos son mis objetivos, así es como te voy a demostrar que los cumplo, pero ten clarísimo que yo no voy a utilizar tu dinero ni para esto, 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 ¿vale? ¿Vale? Es importante, por ejemplo, y aquí ya pues por hacer un poco con todos los detalles, excluir las industrias del alcohol en un país vinícola como España, pues es complejo, ¿no? O sea, no es inmediato, no es fácil y conlleva mucha decisión y mucho, sí, digamos, estrategia. ¿Qué excluyes, qué no excluyes? Pensando pues, en una economía como la española, igual que haría cualquier empresa. El bono verde español está auditado por una empresa externa y la verdad es que nos dieron muy buenas calificaciones, esto lo pensamos bastante. Y esto nada, porque tengáis ahí la cronología de las emisiones, ¿vale? Vamos, no creo que se cierre este programa en varios años, tampoco creo que podamos aumentarlo mucho más en el volumen de emisión de los miles de millones que sacamos cada año. ¿Por qué? Porque nosotros en el bono verde soberano
no podemos incluir partidas de gasto que estén ni financiadas por comunidades autónomas, que las comunidades autónomas salen también al mercado con sus propios bonos, ni podemos incluir partidas que estén financiadas con los fondos Next Generation. Lo cual, bueno, ni tampoco aquellas, perdonad un poquito technicality, pero tampoco aquellas que tengan un impuesto finalista asociado, ¿no? Por ejemplo, en la factura de la luz hay una partida que se detrae y que con una norma de rango de ley va directo a financiación de renovables. Bueno, pues esto está fuera, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco nuestras vicisitudes en la emisión del bono verde, pero vamos, yo creo que es un programa que se va a mantener. Voy a pasar a otra línea de la que hacemos, ¿no? Habla de la normativa, la emisión de bonos verdes, somos un participante más en el mercado. Y luego, ¿qué estamos haciendo con el plan de recuperación? Y luego sí quiero hacer una mención al papel del ICO, ¿no? Porque esto nos va a llevar al mundo del crédito y los préstamos. Hasta ahora, todo lo que hemos estado viendo, lo que habéis estado viendo esta mañana es cómo los mercados de capitales, cómo los mercados de valores tienen un papel clave para canalizar toda esta financiación. Y es así, y es fundamental. Y en todo lo que tiene que ver con transparencia y disponibilidad de datos, que es clave para poder acelerar todo este proceso, no hay nada mejor que el funcionamiento de los mercados de valores. Ahora bien, ¿cómo se financia la economía española? ¿Cómo se financian las empresas españolas? Así, en grandes números, bancario. Las pymes españolas se financian bancario, financian su circulante con préstamos de los bancos, financian sus proyectos de ampliación con préstamos indicados de los bancos. Solo una porción muy pequeña de nuestras empresas, tanto medidas en número como medidas en volumen de empleados, negocio, tal, es minoría la que se financia a través de los mercados de valores, emitiendo acciones o emitiendo bonos, y es la mayoría la que se financia yendo a su banco y a decir, oye, pues quiero abrir una nueva tienda no sé dónde, que necesito un préstamo de tanto, o mira, necesito una financiación de circulante en los próximos 3 años de no sé cuánto. Vale. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que nuestra economía se financia principalmente bancario, ¿cómo incorporamos la dimensión de las finanzas sostenibles en esa forma de financiación, ¿no? Y aquí es de lo que voy a hablar ahora. Dos ideas del plan de recuperación, ya lo conocéis todos, una batería de subvenciones a través del presupuesto directo de la Unión Europea. Todo ese dinero, la Unión Europea luego lo financia emitiendo sus propios bonos Next Generation en el mercado, exactamente igual que lo que se contaba nosotros del bono verde, lo hace la Unión Europea con los suyos. Bien. Una reflexión, y son subvenciones, ¿vale? O sea, no reembolsable. Yo te doy el dinero, tú haces lo que tengas que hacer y fenomenal, vale. Una reflexión importante, el concepto de sostenibilidad. Hemos dicho que en el marco normativo de finanzas sostenibles, que para el sector financiero le hemos dicho que siga la taxonomía para identificar actividades sostenibles. Taxonomía tal y como lo ha explicado Marina. ¿Qué hacemos con el plan de recuperación? Porque lo que dijimos en el año 20, ¿no? Cuando la pandemia, es, oye, yo voy a movilizar toda esta cantidad de recursos para la recuperación económica. Recuperación económica que a estas alturas ya no va a ser para contaminar, tiene que ser verde. Tiene que ser verde. ¿Y qué es verde para movilizar estos recursos del plan de recuperación post-pandemia? Pues son parecidos a la taxonomía, pero no iguales, ¿vale? Lo que hace la Unión Europea para movilizar estos recursos es describir una serie de actividades, ¿vale? Actividades que, por cierto, están en la taxonomía al 80-90%, pero si la taxonomía va describiendo las actividades por Código Nacional de Actividad Económica, por CENAE, por Contabilidad Nacional de Actividad Económica, la Comisión Europea para el Plan Next Generation hace su propio anexo tal. Entonces esto tiene su dificultad, sinceramente, y se puede uno posicionar individualmente o como institución en si le gusta más o le gusta menos, ¿no? Yo creo que haber exigido para la movilización de esos recursos el cumplimiento con la taxonomía que estaba terminando de negociarse, yo creo que hubiera frenado la distribución de fondos Next Generation, que bastante problemas tiene, sinceramente. Y probablemente el tener algo más práctico, como es ese anexo con actividades de la Comisión Europea, ha sido la mejor forma de canalizarlo, sobre todo porque no es incoherente, no hay grandes lagunas, ¿no? O sea, todo es bastante compatible. Pero si nos fijamos, cada norma, cada instrumento, y esto ya tiene un componente subjetivo que luego cada uno piensa lo que quiera, el concepto de sostenibilidad tiene que tener un núcleo común, no podemos llamar sostenible a lo que no lo es, no podemos tener un relativismo tal que lo blanco sea negro y al final terminamos todos en un greenwashing tremendo, pero no es exactamente lo mismo, o sea, el objetivo puede hacer que yo quiera un concepto de sostenibilidad con unas características u otras, ¿no? Hablaba de la Directiva de Diligencia de Vida, cómo quiero que las empresas se comporten y cómo quiero que respeten criterios medioambientales.
Bueno, pues es que yo no estoy pensando en que esa empresa va a poner un producto en el mercado. Si pone un producto en el mercado y se juega la pasta de la gente, como inversor, quiero la taxonomía nuestra, la taxonomía buena. Si lo que quiero es que una empresa, de cara a todos sus grupos de interés, clientes, proveedores, accionistas, etcétera, pues tenga un buen comportamiento, un comportamiento deseable en términos medioambientales y de derechos humanos, pues a lo mejor no me hace falta de taxonomía, joder, igual me hace falta otra cosa, que sea coherente, que beba de los mismos fundamentos, pero no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Pues aquí nos pasa igual, ¿vale? Lo digo porque estoy convencida de que si esto os gusta y termináis trabajando en esto, tarde o temprano uno se va a plantear, ¿y este concepto de sostenibilidad que me están presentando aquí es el adecuado o no? Y no tiene por qué ser idéntico al que has utilizado para otra cosa, ¿vale? Bien, plan de recuperación, ya os lo he contado. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? La adenda del plan de recuperación. Los Next Generation primero tenían la forma de subvenciones, no reembolsable, yo te doy dinero, todo lo que tengas que hacer, y ahora estamos en una fase de despliegue de recursos reembolsables, lo que se llaman instrumentos financieros, préstamos. La Unión Europea dice, Estados miembros, al que quiera, le presto 1 millonada, tú movilízalo, luego esto me lo tienes que devolver. Y ahí entra el Tesoro. El Tesoro nunca está para ganar dinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos en Tesoro para canalizar esos recursos que nos pone a disposición la Unión Europea y que luego les tenemos que devolver? El ICO. El ICO es nuestra banca pública, la entidad de crédito de la que se vale el Estado para movilizar financiación, para movilizar recursos, es el ICO. Entonces le hemos dicho al ICO, mira, tenemos aquí 22.000 millones de euros, que es una barbaridad. Y la Unión Europea te da unas condiciones para movilizar esos préstamos. Entonces ahí viene el resumen, ¿no? Vamos a establecer una línea de financiación, luego tiene 4 instrumentos, dirigida a autónomos, empresas, hogares, para conseguir, para llevar a cabo las actuaciones del anexo este que os estoy contando de la Comisión Europea y pues a un plazo, o sea, tú tienes 3, 4 años para movilizar todos estos recursos y luego pues 10, 20 para devolverme el dinero, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos estructurado con el ICO y esto tiene muchas ventajas y es absolutamente complementario a todo lo que os ha explicado Marina que se hace en los mercados de valores, ¿no? Porque si tú por una parte queremos ser muy estrictos, no hay otra forma de avanzar en cómo se ponen acciones y bonos en el mercado con características sostenibles, aquí lo que quiero decir es, oye, bancos, ir empezando a identificar adecuadamente empresas y proyectos sostenibles que promueven la sostenibilidad y tú le prestas los recursos, ¿vale? Lo ideal, pero que no nos atrevemos a obligar en una norma es, oye, y si esa empresa lo hace y además te da información de cómo estaba antes y cómo está después de tú prestarle ese dinero para ser más sostenible, joder, déjaselo más barato, porque tú te beneficias también de esa información, porque no hemos llegado al tú se lo dejas más barato, ¿vale? Lo deseable es eso y todo debería tender a eso, porque si a la empresa, a la pyme, que quiere abordar yo qué sé, quiere cambiar toda su instalación eléctrica y de refrigeración, de no sé qué, se va a llevar, o sea, le va a costar una pasta, a empezar. Y encima le van a pedir mucha información porque el banco quiere esa información y le va a ser más costoso, no caro financieramente, pero sí costoso hacerlo, lo normal es que me salga más barato, que tú te estás beneficiando de mis datos, ¿no? Entonces, bueno, a practicar todo esto, a desplegar todo esto, a generar este aprendizaje, a ponerlo en marcha, nos sirve la línea ICO verde, más allá de, por supuestísimo, movilizar el dinero a donde tiene que ir, ¿vale? Vale. Con esto voy a terminar, pues si luego hay tiempo para las preguntas, porque os va a enriquecer más que el rollo este que yo os estoy contando. Ya hemos visto que tenemos un marco normativo muy diferente en sus objetivos y en su funcionamiento a lo que estamos obligados a hacer, donde hemos inventado una cosa nueva, incorporando elementos financieros y elementos medioambientales que ahora tenemos que implementar. Y que lo queremos hacer, insisto, una y mil veces más, no porque yo quiera imponer más obligaciones, sino porque lo que quiero es que se pueda financiar la transformación de las empresas que producen y prestan servicios. Vale, pues si tenemos todos estos retos por delante, o articulamos unos mecanismos de diálogo con el sector privado, con los supervisores y con las empresas, que somos las que finalmente queremos que cambien, o no vamos a avanzar. El Tesoro, por ejemplo, pues no tiene competencias en eficiencia energética, ¿no? Y tengo un mandato para canalizar recursos financieros para mejorar la eficiencia energética de todo el parque de... Pues tendré que hablar con el Ministerio de Vivienda, para empezar. Las entidades financieras ya hablo con ellas todos los días, las tengo muy vistas, pero ya a los promotores o a los tasadores, pues no hablo con ellos, pues tengo que empezar a hablar con ellos, ¿no? O articulamos estos mecanismos o probablemente esto no vaya. Y de ahí
la elaboración, lo publicamos a finales de septiembre, de lo que se ha llamado un libro verde para las finanzas sostenibles. Disculpad el nombre, no hacemos nada de administración que no tenga un nombre un poco así pijo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer con el libro verde y cómo planteamos, qué tipo de medidas planteamos para acompañar esto? El libro verde no son normas nos sobran, ya lo ha dicho Marina, o sea, normas nos salen por las orejas, ni una más, por favor, hasta dentro de 5 o 7 años, que solo sea reformar para simplificar. Entonces, aquí no hay normas, aquí hay herramientas, aquí hay mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Adaptación del sector financiero, orientar el ahorro a la sostenibilidad y promover la colaboración público-privada para ver dónde están los principales problemas y cómo los solucionamos. Entonces, esto es un poco las propuestas que nosotros hemos hecho. Estamos recibiendo las aportaciones del sector financiero y del sector empresarial para ver un poco qué ponemos en marcha, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ir uno por uno, que yo creo que va a ser más interesante las preguntas, ¿no? Aquí he dejado algunas de ellas, me voy a detener solo en la del repositorio, porque ha salido antes el tema de la información, en el de la educación financiera y ya. Y luego, si queréis que los productos, a lo mejor, luego si queréis que cuente alguna otra, me decís. El repositorio de información. Claro, hemos llegado a un punto donde información ya también nos empieza a sobrar un poco, ¿no? O sea, páginas web donde hay, o sea, la propia Comisión Europea, puedes estar horas y horas y horas navegando por las páginas de la Comisión Europea y de ESMA sobre finanzas sostenibles, pero como si estuvieras en TikTok, ¿sabes? Sin saber muy bien por qué estás ahí, ni qué estabas mirando, ni qué está pasando. Vale. ¿Qué queremos nosotros con este repositorio? Lo que queremos es, principalmente, que las empresas o las entidades financieras más pequeñas tengan una guía de cómo hacer las cosas. Que cuando una pyme vaya a su banco y le diga a su banco, ¿qué me dices? ¿Que quieres cambiar lo de la refrigeración de tu este? ¿Tienes un plan de transición? Pues que la pyme le diga, ¿un qué? Perdona, ¿qué me dices? Pues elementos que creemos que necesariamente tienen que estar en el diálogo para obtener la financiación y para hacer todo esto, que haya unos ejemplos prácticos, claros, donde, oye, el ABC de qué tengo que hacer, ¿no? O sea, la pyme con sobrevivir llega, ¿no? Pues ahora le ponemos esto encima, ¿vale? Pues que no sea una fuente de preocupación más, sino que de manera práctica pueda incorporarlo, pueda hacerlo y pueda seguir funcionando. Temas de educación financiera. Perdonad que siempre hago la misma chorrada, la cuento públicamente siempre. En el último concurso de conocimientos financieros, la pregunta de ¿a qué responden las siglas? ASG no la acertaba nadie. Yo flipaba allí, los chavales de bachillerato. O sea, esto sigue siendo un gran desconocido, queramos o no. ¿Y qué es lo que nos interesa para movilizar todo esto? Pues principalmente dos líneas, ¿no? El de la eficiencia energética que os decía, o sea, hasta ahora hemos hablado todo el tiempo de empresas y de entidades financieras, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que hablar de los consumidores y de las finanzas personales, ¿no? O sea, es una dimensión que puede no ser crítica, puede no ser, digamos, la palanca clave, ¿no? Para movilizar todo esto, pero desde luego sí es importante. Y ahí, pues educación financiera siempre tiene un componente de concienciación, ¿no? O sea, lo primero, conciencia a la población en general de que va a pasar tarde o temprano por la eficiencia energética fijo, sí o sí, y las hipotecas verdes pueden ser una ayuda para ello, y la segunda, aseguramiento, ¿vale? O sea, el mundo del seguro, pues oye, gran parte de la población está concienciada y tiene un seguro como parte no sé, de la responsabilidad ciudadana, pero no todo el mundo, ¿no? Y entonces, luego viene una DANA en Valencia y solo los que tenían una póliza básica de seguro están empezando a recibir dinero del consorcio desde mañana. Y los que no han asegurado de ninguna manera ni su coche ni su casa, pues no sabemos si van a poder recibir una indemnización por sus daños. Ojalá que sí, pero no sabemos cómo. Pero el que tenía un seguro, mañana empieza a haber dinero. Vale, pues ese tipo de concienciación, ese tipo de, oye, ¿qué herramientas podemos tener los ciudadanos en la gestión de nuestras finanzas personales para, uno, protegernos contra los efectos negativos del cambio climático y dos, ya como inversores, cómo promover que todos invirtamos para que esto no se vuelva a producir, pues también creemos que es clave y que merece pues que invirtamos recursos en esto. Me paro aquí, las 2 de la tarde, o sea, estos son unos benditos, ya te lo digo yo. Así que me voy a parar aquí por si luego hay preguntas o esto que va a ser más interesante.